Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Estamos a 2 días más o menos para terminar este ciclo de tiempo, 2020. Y quizás tanto tú como yo tenemos promesas que no se cumplieron o deseos los cuales le presentamos a Dios esperando que se cumplieran en este tiempo. Sin embargo, no se llevaron a cabo. Es decir, hubo muchas cosas y quizás algunas las alcanzamos y otras no las alcanzamos. Las Escrituras nos alientan en ese sentido en 2 aspectos. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 6. Y en ese capítulo 6 nos mencionan dos cosas de las cuales quiero tratar para que evaluemos retrospectivamente nuestro año y cómo podemos abordar el próximo año en cuanto a las necesidades espirituales de una vida agradable, una vida piadosa delante de Dios. Y la primera dice que deberíamos o debemos de perseverar en buenas obras para alcanzar la plena seguridad, dice, de la esperanza. Entonces aquí encontramos una de las primeras cosas que quizás nos muestran el por qué no alcanzamos algunas promesas o peticiones que le hayamos hecho al Señor. Dice, alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Tener esperanza es bueno, pero muchas veces se pierde cuando los eventos adversos llegaron a nuestra vida o pueden venir a nuestra vida. Y eso nos preocupa porque no logramos desarrollarnos en el proceso de la estatura espiritual hacia la cual Dios nos está llamando. Entonces la esperanza es una de las cosas que tenemos que evaluar. ¿Tuvimos o alcanzamos la esperanza? ¿Tuvimos suficiente esperanza para poder esperar esas cosas de Dios? Y luego dice, en uno de los versos, creo que verso 12, dice que seamos imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Muchas veces damos por sentadas las promesas que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, las Escrituras dicen que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, dice que Él lo hará. O cuando dijo que Él estaría con nosotros hasta el final. Y a veces nos sentimos un poco como defraudados porque sentimos que las cosas que nos sucedieron en este periodo que estamos terminando no fueron muy agradables. Sin embargo, entonces, las Escrituras nos están llamando a que seamos perseverantes en las obras para poder alcanzar esa plenitud de la esperanza. Es decir, esa esperanza que nos va a fortalecer para que no desfallezcamos. Y entonces la segunda parte que leíamos nos llama entonces a que seamos imitadores de aquellos que fueron descritas sus vidas en las Escrituras y que ellos, mediante la fe y la paciencia, alcanzaron y heredaron las promesas. Y tenemos hombres de fe que quedaron descritas sus vidas en las Escrituras, como aquel hombre que caminó 300 años con el Señor, dice en el caso de Enoc. La paciencia y la perseverancia que tuvo Noé para esperar mientras construía el arca y se predicaba el final de los tiempos de esa etapa del diluvio. Es decir, hay muchos que fracasaron en el camino de la fe. Por eso la misma Biblia nos recuerda y nos dice que hallará el Señor fe cuando regrese, dice, porque sabe que es una de las flaquezas del cristiano, de la iglesia. Te insto entonces y me insto a mí mismo a que podamos, mediante la fe y la esperanza, imitando a aquellos hombres de fe de las Escrituras, con fe y paciencia,
heredaron las promesas. Entonces hay muchas promesas en la Escritura, pero requieren de fe y paciencia. No es automático que se van a recibir. Y como dije al principio, estamos terminando a 2 escasos días de terminar este 2020. Y perseverar en las buenas obras, si es que lo hicimos, para que pudiéramos alcanzar una certeza, una seguridad de que la esperanza funciona en nosotros, de que esperamos su venida, aunque veamos aspectos que de alguna manera no son tan claros para decir cuándo el Señor viene, porque no hay ninguna fecha descrita. Seguramente los cristianos que vivieron en 1917, 1900, esos años de la Primera Guerra Mundial, pensaron en que era el final de los tiempos. Aquellos cristianos que en Roma vivieron en catacumbas, también viendo el desastre del mundo y cómo la prepotencia de aquellos emperadores romanos matando cristianos, pensaron que eran los tiempos finales. Los cristianos que seguramente vivieron también en esa época difícil de la Segunda Guerra Mundial, creyeron que era el final de los tiempos. Y quizás muchos sufrieron algunas decepciones. Incluso el poner fechas para la venida del Señor ha provocado que 2 doctrinas hayan crecido. Cristianos que se desviaron. 2 doctrinas de 2 hombres del norte, norteamericanos, que fundaron 2 sectas grandes que se mueven allá y que pusieron fechas, y que las fechas fallaron porque no estaban dispuestos a perseverar por diversas circunstancias, y entonces empezaron a retorcer la doctrina. Pero nosotros esperamos su venida. Esperamos su venida hasta cuando el Señor haga sonar aquella trompeta que está prometida en la carta de Tesalonicenses. Así es que, hermana y hermano, amigo y amiga que me ves, no perdamos la esperanza. Si no recibiste lo que pediste en este año, hay que seguir pidiendo, seguir esperando, seguir creyendo de que Dios hará conforme a sus riquezas en gloria. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.